¿Qué es un piloto? ¿Cómo se diferencia del primer episodio que vemos al aire? Este episodio contiene spoilers. Si no los querés escuchar, salta directo al final y escuchar las recomendaciones. ¿Qué es un piloto? Qué buena pregunta. ¿Será algo para ponerse los días de lluvia? También diría que en este contexto podemos hablar de algo que da inicio, como que es el puntapié inicial, como este episodio de podcast. Claro. No sé qué opinan. Y sí, porque no es un conductor de un coche de Fórmula 1. Claramente no. ¿Es lo mismo el episodio 1 que el piloto? Eso, ¿es lo mismo episodio 1 que un piloto? No, el episodio piloto es lo que se presenta a las productoras y se ve si se puede hacer, pero puede ser muy distinto de lo que después terminamos viendo como el primer episodio de la serie, que es con lo que nos enganchamos nosotros. Pero en el lenguaje común muchas veces se usa episodio 1 como piloto, como sinónimo de piloto, ¿no? Aunque alguno es más claro porque en el nombre del capítulo directamente le ponen piloto y Sí. ni siquiera piensan un nombre para el capítulo, entonces ahí está claro que eso fue el piloto. Ahora, no sabemos si el piloto que nosotros estamos viendo en pantalla es realmente el que el creador presentó a la productora o a la cadena, ¿no? Sí, es muy curioso que además los pilotos en general duraban 4 o 5 minutos como una prueba, como lo que es ahora un teaser o un trailer, y después pasó a ser un episodio de 1 hora. Entonces, ¿en qué momento saltamos del 4 minutos a la hora completa? Y el piloto tiene como esa función de poder ser testeada la serie, ¿no? Entonces decir, bueno, el piloto se testea, posiblemente se exhibe ante un grupo de potenciales audiencias para ver si ese contenido puede llegar a impactar o puede llegar a emocionar o puede llegar a cumplir, digamos, las funciones que se supone que tiene como entretenimiento audiovisual. Sí, muchas veces incluso termina cambiando el elenco principal que estaba pensado en un piloto. Por ahí se cambian los actores, las actrices, termina cambiando partes de la trama. Eso lo veíamos, por ejemplo, en el piloto de Verónica Mars, que es una de las series que vamos a hablar, que el piloto original estaba pensado mucho más tenso, más oscuro, arrancaba de una forma más sombría y terminaron cambiándolo a un comienzo dentro de una escuela, de forma más cómica, para adaptarlo a esa audiencia que iba a ser primariamente adolescente y no de una forma tan oscura como estaba pensado al principio. Pero un piloto no es un capítulo como cualquier otro, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener un piloto para que sea piloto, digamos? O sea, como episodio inicial de una serie, ¿qué debería tener un episodio, el primer episodio de una serie? Diría que como principal característica, los personajes que vamos a conocer durante la serie probablemente sea el momento de que nos presenten a quiénes van a estar ahí en esa serie. Y sobre todo también cómo se van a relacionar. Pensaba en el piloto de This Is Us, que va a ser también otra de las series de las que hablemos, donde los personajes van apareciendo y se van presentando dentro de las relaciones que tienen entre ellos y cómo esos personajes van a ser los que después conduzcan toda la historia hasta el último episodio de la serie, ¿no? Claro, lo que se dice es que las series de televisión, a diferencia de la película, tienen la posibilidad de desarrollar un arco narrativo para el personaje mucho más largo que una ficción de 1 hora y media, 2 horas o 3 horas incluso, ¿no? O sea, porque una serie puede llegar a tener 8, 9, 10, 12, 20 capítulos y por lo tanto desarrollar ese personaje en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Para la ficción. Sin embargo, algo hay que decir del personaje o de los personajes en el episodio inicial para que nos dé justamente a los espectadores ciertas pistas de cómo va a ser ese personaje. Entonces, si tomamos el ejemplo de This Is Us, que para mí es como un ejemplo muy, muy claro de primer episodio casi perfecto, ¿no? En los 3 primeros minutos, ¿no?, de la serie ya se presentan a los personajes principales, que son Rebecca y Jack, que son la pareja de los padres de los 3 hijos, que son Kevin, Kate y Randall. Y entonces en los 3 primeros minutos hay 4 escenas. La primera están la pareja de los padres, que son Jack y Rebecca. Muy bien, Jack y Rebecca. Luego hay una escena con Kate, una escena con Randall. Me parece que primero una con Randall, después una con Kate y una con Kevin, no sé en qué orden. Pero en cada una de esas ya se va perfilando a cada uno de los personajes, ¿no? Enseguida se muestra que Kevin es un actor, ¿no? Es un actor reconocido, por lo menos conocido, no reconocido, digamos. Ya se muestra a los problemas de Kate con la obesidad
y ya se empieza a mostrar el perfil de Randall como el más ejecutivo, digamos, ¿no? El empresario o el financiero, ¿no? O sea, distinto de el perfil de un actor o el perfil de Kate. Sí, hay una particularidad también en la presentación de esos personajes, que es que todo arranca el día de su cumpleaños. Entonces es el cumpleaños de los 4, tanto de Jack como de los 3 hermanos, que hasta el momento no sabemos que son hermanos. No sabemos de esa relación, porque esa es otra cosa que hay que hacer en los programas pilotos. O sea, no solo presentar a los personajes, sino que ver qué relación tiene. Exacto. Y lo interesante de This Is Us es que durante todo el capítulo piloto se nos va diciendo, se nos van dando pistas, ¿no? De qué relación tienen entre ellos. Bueno, Kevin y Kate rápidamente nos enteramos que son hermanos porque viven en la misma ciudad y se juntan en el capítulo, pero en los otros personajes no se juntan, ¿no? Entonces no es que Randall se junta con Kevin o con Kate, digamos, y tampoco sabemos si esos padres están en la misma línea temporal que lo que después veremos que son los hijos. Recién al final del capítulo nos enteramos que son los hijos. Claro, sí, eso es algo re curioso del primer capítulo, que también es el recurso de la línea temporal, o esto que después nos muestran en toda la serie, que va a estar dividido en distintas líneas temporales, te enterás bien al final. O hasta el momento no sabés ni por la ropa te das cuenta, ni por nada, que son 30 años de diferencia quizás. 36 años, porque está cumpliendo 36 años. Claro, todos sí. Están cumpliendo 36 años. Claro. Sí. Entonces, sí, que mucho de lo de la línea temporal también hay pistas que uno se da cuenta probablemente haciendo una review del capítulo o viéndolo 2 o 3 veces con otros ojos. Cuando Claro. lo ves por primera vez no te das cuenta de que en la primera escena la caja de las fotos dice el año 79 o que en algún determinado momento la ropa no es la misma que en los momentos en donde están los jóvenes, digamos, Kate, Randall y Kevin, ¿no? Claro. Sí, cuando Sí, lo ves la primera vez, cuando te cae la ficha, es cuando están en el hospital, que están naciendo los 3 chicos y que Jack empieza a fumar en el hospital. algo que en esta época no sería Claro, posible. y ahí es como que te cae la ficha y decís como, no, fumando en un hospital es como raro. Y una imagen en el televisor que aparece de la revolución islámica, digamos, que aparece Khomeini en ese momento. Sí, Y que se contrapone a que hacía unos minutos atrás Kevin y Kate habían estado mirando un video de YouTube. Entonces ahí tenemos la clave de que está sucediendo en 2 momentos diferentes y 2 tiempos diferentes, ¿no? Claro, pero que esos 3 adultos de 36 años son los hijos de esa pareja que en ese momento está por tener 3 bebés, eso nos enteramos exactamente casi en las últimas escenas, ¿no? En un paneo de los 3 bebés, porque además Randall es negro, o sea, Randall no podría ser hijo de ellos 2, ¿no? Entonces recién al final quizás nos enteramos de que los 3 son hijos y que Randall es un hijo adoptivo, que también nos enteramos de eso por cosas que nos van diciendo a lo largo de... O sea, Randall está buscando a su padre, ¿no? Entonces aparecen referencias de que su padre lo dejó en la estación de bomberos, lo que conecta finalmente en las últimas escenas con que allí hay un bombero, digamos, mirando a los 3 bebés detrás del vidrio de neonatología. Exacto. Sería. Sí, también como Rebecca y Jack pierden a un hijo y también como ahí queda ese hueco, se pudiera decir que todo el duelo que ellos están haciendo se termina completando con adoptar a Randall. Entonces, ¿cómo se termina cerrando la historia ahí? Sí, como en lo de Capítulo Redondo pensaba en todas esas señales que nos da el primer episodio van a mantenerse a lo largo de todas las temporadas. Justamente lo que decía Flori, esta idea de la pérdida, el duelo y de cómo hacer del duelo algo nuevo, la frase que le dice el doctor a Jack de que no importan qué tan agrios sean los limones, siempre vas a sacar algo parecido a limonada. Eso se va a repetir desde el primer episodio hasta el último. Otra cosa que tienen que hacer los programas pilotos es establecer las normas internas y externas, ¿no? O sea, pensemos en normas externas como las características del género. O sea, nos tiene que situar el horizonte de expectativa del espectador, decir, bueno, ¿cómo tengo que interpretar esta serie? Sí, pensaba en The Walking Dead en eso, que The Walking Dead lo marca bien desde el minuto 0 porque se da prácticamente en el inicio, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que de ahí va a salir algo que no va a ser la realidad que conocemos y que va a tirar hacia la fantasía, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo para mostrar cómo en los primeros minutos vemos
zombies, vemos personas que desaparecen del mundo y que tienen una característica que no es real. ¿Cuánto tarda The Walking Dead en mostrarnos un zombie? En decir, esta va a ser una serie de zombies. Del primer episodio, a los 3 minutos, ya logramos ver a la primera persona no viva caminando y el abandono y como si fuera una escena apocalíptica. Nos damos cuenta desde el inicio de eso. Eso ya nos conecta con todas las narrativas de zombies que antecedieron a The Walking Dead. Exacto. Aunque si ahora tenemos que pensar en una narrativa de zombies, enseguida pensamos en The Walking Dead, ¿no? Está bueno también ver cómo se van estableciendo los géneros de las series y cómo también a partir del piloto tenemos las expectativas sobre qué es lo que vamos a seguir mirando. No es lo mismo si yo veo el primer capítulo de This Is Us y digo, bueno, con esto voy a llorar porque ya te pones a todo ese ambiente dramático, todo ese clima, que The Walking Dead, que vos sabés que te vas a esperar zombies, o distinto si es en una comedia, cómo se establecen los parámetros del humor que va a usar, como que todo te va llevando a ver qué es lo que vas a ver y también ahí decidís si te quedás o no, como que también los pilotos funcionan un poco para ver si... En las comedias es fundamental enseguida enseñarnos cuál va a ser el tipo de humor. Pensemos en How I Met Your Mother, Arrested Development. Como si con el primer capítulo de How I Met Your Mother ya sabés cómo va a ser el humor, con Arrested Development ya sabés cómo va a ser el humor de esa serie. Sí, eso vos apenas ves el capítulo, ya por ejemplo, si hablamos de How I Met Your Mother, parece la típica serie de amigos, de comedia tipo que te trae a Friends directamente pensarlo, pero ya tiene otros recursos que la vuelven un poco más interesante, todo este tema de que cuando arranca ya te lo plantea desde el año 2030 y Ted contándole a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre y a partir de ahí te van presentando a través de recuerdos todos los personajes y vas viendo el estilo de humor. Tiene ciertas características que algunas series de comedia tienen, como el tema de las risas enlatadas, el tema de la duración de los capítulos, todo que vos ya sabés cómo van a ser, a diferencia de Arrested Development, que tiene un estilo de humor bastante más ácido, más parecido a The Office, o eso que también sabés en qué te metés o qué estilo de humor esperar de cada una de las series. Sí, un humor más absurdo, claro, ¿no? O sea, que realmente hay situaciones, me parece, de Arrested Development que uno dice, no puede ser que esto esté pasando. No tiene sentido. Claro, totalmente irreal, ¿no? Pero bueno, algo de lo que vos decías tiene que ver con la cuestión ya no de las normas externas, es decir, de este horizonte de expectativas que forma parte del pacto con el espectador, sino de las normas internas, ¿no? En How I Met Your Mother está claro que allí hay una norma interna que se plantea desde el principio y es que Ted va a contar esa historia desde un Ted futuro, en retrospectiva, y en el presente que nosotros vamos a ver va a remitir siempre a ese narrador en el futuro que Ted va a introducir en distintos momentos de la serie. Entonces esa ya es como una norma narrativa interna, que todas las series también empiezan a perfilar en el primer capítulo, ¿no? This Is Us, estos dos niveles temporales, que después más adelante quizás se hacen 3 niveles temporales, ya se presenta desde el principio. Se presenta desde el final del primer capítulo cuando nos enteramos que es así, que va a haber 2 niveles temporales. Lo genial del primer capítulo es que no lo sabemos hasta el final eso, ¿no? O sea, que estamos en 2 líneas temporales no lo sabemos hasta el final. También supongo que en The Walking Dead también, ¿no? O sea, esas normas de la relación que van a tener los distintos personajes y cómo se va a desarrollar una serie de zombies, también tiene esas normas externas y normas internas que se van estableciendo desde el primer episodio. Sí, totalmente. Pensaba en la temporalidad de Walking Dead, también tiene un juego con el ahora y el pasado, porque las primeras escenas antes de la introducción, que la introducción, como es una serie que estuvo pensada siempre para televisión, tiene también esas características de dejar momentos de clímax antes de las pausas comerciales. Entonces por ahí eso afecta a cuando uno lo ve en una plataforma como Netflix, donde lo ves todo seguido y hay un fundido a negro o a blanco que no tiene demasiado sentido narrativo, sino que era una cuestión de un corte comercial. En este caso va dividiendo los diferentes bloques del primer episodio por lo menos con varios tiempos. Cuando nosotros apenas arrancamos a ver, vemos a un Rick que ya está en el medio de la nada, con una especie de panorama apocalíptico, con una estación de servicio con autos abandonados y la primera niña zombie. Luego de la intro pasamos a ver otra escena completamente diferente a donde la situación de vida es completamente normal y que deducimos o empezamos a pensar en que puede llegar a ser en el pasado, porque no hay zombies, todo funciona igual, todo el mundo va a trabajar
Y ahí es donde damos el quiebre de decir, bueno, en este momento no pasó todavía lo que ya vimos al principio. Y empezamos a deducir también esto, que va a haber saltos temporales, que de hecho a lo largo de las temporadas los vamos a ir corroborando cuando pasen muchos años o cuando se empiecen a mezclar diferentes escenas del futuro y el presente sucesivos, ¿no? Claro, porque toda serie tiene que tener como dos estilos, ¿no? O sea, uno que nos resulte familiar y otro que nos resulte original, ¿no? Entonces, digo, para ubicar la serie dentro de un género, tiene que haber elementos que nos resulten familiar de ese tipo de serie. Pero también tiene que tener elementos creativos que sean originales para que esa serie se diferencie de otra serie de zombies y uno no diga, uy, otra serie más de zombies, o hoy otra serie más de amigos que se juntan en un bar. Sillón. Claro, que se juntan en un bar o en un sillón y vamos a ver con quién se queda cada uno, digamos, quién hace pareja, quién no hace pareja. O una, como dice Isa, otra serie con apelaciones emotivas que nos van a hacer llorar durante toda la serie. Y sí, ya sabemos que va a ser así, pero empieza a aportar cada serie elementos originales, que es lo que hace que la terminemos disfrutando, ¿no? Porque por eso trajimos pilotos que son ejemplos de lo que está bien hecho, y por eso han durado tantos años. This Is Us acaba de terminar, The Walking Dead va a terminar ahora, después de muchos años, o sea que también son una pauta un poco de que el público captó esa intención y compró, básicamente. Claro. Habías mencionado a Verónica Mars. Comentanos algo de cómo fue el piloto de Verónica Mars, que es un poco más antiguo de todos los que estamos comentando. Claro. Bueno, Verónica Mars, una serie que salió de HBO, que se trata, la protagoniza Kirsten Bell, que es una adolescente detective, que ella trabaja en la escuela haciendo casos a la par que con su padre, que es detective postoficial. Y lo que está bueno de ese piloto es que ya de entrada te presenta como 15 personajes, que es como algo, y personajes con profundidad, que no solamente los nombra al pasar, sino que vos ya ves el estado psicológico en el que están todos, y también las relaciones que existen entre ellos. Te presentan tanto sus compañeros de la escuela como sus padres, y presentan 3 tramas que se van a mantener, 3 conflictos que se van a mantener a lo largo de toda la primera temporada. Además, Verónica Mars se hizo una serie, una película y luego serie de nuevo, me parece, ¿no? Claro, porque Verónica Mars al inicio terminó con un final abierto, que después continuó en la película e hicieron la última temporada 10, 12 Mucho años tiempo después. Sí. Eso vamos a hablar en algún momento, de esas series que recuperan personajes y se vuelven a reeditar o se lanzan nuevos capítulos muchos años después. Sí. Pensaba en Verónica Mars, en lo que decía Flori, estas 3 historias que se juntan: el asesinato de Lily, que es la amiga de Verónica, la historia de su madre que la abandona, y también un poco la relación entre los miembros de la escuela y de las familias que intervienen, digamos, su padre como excomisario, que es removido de su puesto cuando la matan a Lily Kane, o sea, toda esta historia paralela. Pero todo eso no está desde el principio, En el primer episodio presentan todas las historias. Todo eso. Sí. Eso es algo también importante, ¿no?, dentro de los programas pilotos, y es que tienen una carga narrativa mucho más densa que el resto de los capítulos de la serie, ¿no? Porque hay que contar muchas cosas en poco tiempo en los capítulos pilotos. Luego eso no va a ser igual en el resto de los capítulos. Estas son las recomendaciones del Club de Series. ¿Recomendamos algunas series para ver? Sí, yo quiero recomendar Russian Doll, que está en Netflix, que es una serie que en este momento tiene 2 temporadas, en la que actúa Natasha Lyonne, que también tiene algo que ver con esto de las temporalidades y un poco el juego de cómo va sucediendo la escena en el presente y en el pasado, en el caso de la segunda temporada que se acaba de estrenar, y la primera temporada, que es una especie del Día de la Marmota, a donde todo el tiempo se repite la misma secuencia de hechos. Yo quiero recomendar, voy a recomendar Jane the Virgin, que es una serie que también está en Netflix. La protagoniza Gina Rodríguez, y es una serie de una familia de latinas que viven en Estados Unidos. Y lo que tiene de copado, que me gusta, es que ella es una chica obsesionada con las telenovelas latinoamericanas. Entonces toda su vida la cuenta en base a un tono de novela, y todo lo que le pasa es todo súper extravagante, todo es como si estabas viendo una novela de esas de La Lisiada de las mexicanas. Así. Muy bien, yo voy a recomendar Succession, o Sucesión en castellano. Bueno, una serie de una familia de millonarios con un patriarca que se llama Logan,
que justamente los hijos están disputando la sucesión y está en HBO y ya tiene creo que 3 temporadas, donde los hijos se siguen disputando la sucesión de Logan, que es el patriarca de esta familia. Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos. Bueno, yo soy Hugo Berti, esto es el Club de Series. Yo soy Florencia Kuchen. Y yo soy Ari Piccioni y nos encontramos en la próxima.